Entonces, el día de hoy vamos a trabajar esto que tiene que ver con la sesión número 2. Voy a intentar ser muy puntual, es decir, en esta primera parte del acompañamiento, mi intención es dar una explicación general de los puntos y pues al final, en un segundo momento, la idea es que ustedes o abran sus micrófonos o coloquen en el chat preguntas que tengan con relación a cada uno de los puntos de la sesión número 2, pues la cual corresponde a la asignatura de química, que pues en el boletín de ustedes aparece como ciencias naturales, aunque también aparece dentro del área de ciencias naturales y educación ambiental, que es como el área, y que pues la nota del área sale entre química y física. ¿Listo, chicos? Como para que pues lo tengan en cuenta. Entonces, voy a comenzar hablando un poquito con relación a la sesión. Ustedes se van a dar cuenta que cuando estén en la primera parte de la sesión van a tener esta imagen. Esta imagen lo que es una representación, una imagen que intenta explicar cómo a partir del proceso del movimiento del agua, por medio de un proceso que, digamos, de una tecnología, en este caso de un sitio que se denomina represa hidroeléctrica, cómo el movimiento, o sea, ese movimiento cinético de las moléculas de agua, pues se convierte en energía eléctrica. ¿Listo? Entonces la idea es, vamos a mirar, digamos, como objetivo, mirar los tipos de fuentes de energía alternativa o los tipos de fuentes de energía, y una de ellas, pues, es la generación de energía eléctrica por medio de las represas hidroeléctricas. Y ustedes me dirán, ¿por qué dentro de la sesión, pues yo tomo, digamos, este primer, digamos, parte temática para abordar, pues, parte de las sesiones de química? Pues ustedes, si se dan cuenta, el objetivo, digamos, de la guía o del eje temático es lo que tiene que ver con medio ambiente, objetivos de desarrollo sostenible, y dentro de eso se plantean dos problemáticas que están relacionadas con esos dos objetivos, con esas dos temáticas, que es hidroeléctricas y que es, en este caso, la extracción no convencional de hidrocarburos por medio del fracking. En este caso, para grado décimo, nos vamos a enfocar con relación a la generación de energía, y pues para la parte de química nos vamos a enfocar un poquito a lo que tiene que ver con el agua, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la explicación de cada uno de los puntos. Digamos, este es el punto que más peso tiene dentro de la guía, porque pues es el que más numerales va a tener, ¿cierto? Creo que tiene 4 o 5 numerales. Entonces la idea es hacer en una primera acción dos cosas. Es hacer un proceso de lectura, pero a la vez, cuando ustedes hagan ese proceso de lectura, hagan un proceso de análisis de esa información, pues que ustedes están, digamos, sacando de esa propia lectura. La pregunta es, ¿qué es lo que deben leer? Porque me dirán, profe, ¿y dónde está eso que debemos leer? O sea, entonces aquí yo les coloqué en mayúscula los títulos que deben tener en cuenta y la información que deben tener en cuenta dentro de la guía, no dentro de la sesión. Es decir, que en este caso, para trabajar este primer punto en el cual pues hay derivado diferentes preguntas, la idea es que ustedes van a buscar dentro de la guía un título que dice Centrales Hidroeléctricas en Colombia, que más o menos está dentro de la página 4 y 5. Es decir, que por ejemplo, los voy a ubicar porque lo más seguro es que salgan con esa pregunta. Pues cuando ustedes están en la guía, comienzan aquí a hablar un poquito de la guía, ustedes se van a dar cuenta que pues hay, digamos, como una introducción, hay un glosario, y luego hay algo que tiene que ver con las temáticas sobre las cuales se va a trabajar en la guía. Entonces están los objetivos de desarrollo sostenible, y luego hay algo que tiene que ver con el medio ambiente y sobre todo esto, que es lo que se trabaja dentro de la guía, que son problemáticas ambientales. De esas problemáticas ambientales, ustedes van a encontrar dos, y una de ellas es la que ustedes encuentran aquí como el título. Se observan aquí, centrales hidroeléctricas en Colombia. Es decir, que cuál es la información que deben tener en cuenta para solucionar pues parte de la sesión, pues la que están aquí. O sea, deben leer esto, porfa, chicos. O sea, mirar, o sea, leer tanto el texto como leer las gráficas. Ya estamos en grado décimo y pues de alguna manera pues la lectura de gráficas es importante, ¿no? Entonces aquí hay unas gráficas, hay unas imágenes y hay unas caricaturas. Hasta aquí, hasta esta parte de las caricaturas, es lo que deben leer en primera instancia para poder solucionar el punto número 1.
Pero además de leer, digamos, esta parte que está dentro de la guía, que está dentro del contexto, nuevamente me voy a ir aquí a la presentación. También deben leer la infografía que fue la que les presenté ahorita, es decir, la que habla sobre la generación de energía de las hidroeléctricas o de las centrales hidroeléctricas. La idea es que a partir de la lectura de tanto de la infografía como del texto y de las imágenes y de las caricaturas que están dentro de la misma guía, ustedes van a intentar contestar las siguientes preguntas. La primera, ojo, es explicar con tus propias palabras. Yo sé que a veces, muchas veces es mucho más sencillo googlear y buscar las palabras de otros, pero uno se da cuenta colocando solamente 4 palabras en Google para saber de dónde ustedes sacan la información. Y pues a veces se me molestan un poquito porque no esperan la nota que deberían esperar. Entonces la idea es que con lo que ustedes leyeron aquí, ¿cierto? Ya sea o en base a la infografía o ya sea en base o con base a la lectura de centrales hidroeléctricas, ustedes van a redactar un texto corto. Aquí no pido que me llenen toda una página de carretazo, sino pido que con sus palabras coloquen lo que entendieron de cómo es el funcionamiento de una central hidroeléctrica. Pueden colocar ideas principales, pueden colocar lo que quieran destacar dentro del funcionamiento, ¿sí? Y cuáles son las características que puede tener una hidroeléctrica, pues para que genere energía. Esa es como la primera parte. Pero debe ser con sus palabras, es decir, que aquí vale mucho más un punto que sea escrito por ustedes que un punto que sea sacado de internet y simplemente redactado en una hoja. Segundo, esta también es una pregunta, digamos, de opinión. Es decir, ¿ustedes por qué creen que es importante la producción de energía eléctrica? Y aquí, digamos, yo voy a darles como ciertas preguntas para que ustedes puedan enfocar cuál puede ser la respuesta. La pregunta es, ¿para qué nosotros en nuestras casas, en nuestro diario vivir, para qué utilizamos la energía? Y sobre todo, ¿para qué utilizamos la energía eléctrica, cierto? Entonces, por ejemplo, en muchos contextos, ¿no? Desde el simple hecho, por ejemplo, del uso de los electrodomésticos, como también el simple hecho de que hay muchas cosas que funcionan con ¿qué? Con electricidad, ¿cierto? Y también, digamos, en el contexto más allá de nuestras casas, es decir, hay muchas cosas que necesitan energía eléctrica para coger esos recursos naturales, transformarlos en productos que nosotros consumimos diariamente de una manera poco perversa, pero que consumimos, ¿no? Entonces, todos esos productos que ustedes consumen o que consumimos, porque también me incluyo a mí, pues hacen parte de esa producción de energía. Entonces, intenten decir con su propia opinión a partir de lo que leyeron. También pueden aquí sí consultar, pero para que ustedes puedan comenzar a redactar con sus propias palabras, porque es importante. Aquí también iría un párrafo muy concreto. Sí quiero que cuando ustedes hablen de explicar o de dar su opinión, no simplemente se queden en respuestas cortas. Es decir, no, es que a mí me parece mal. Eso no es una respuesta argumentada es decir, me parece mal porque de acuerdo con esto, porque estoy dando estoy justificando mi idea a partir de razones o ideas que yo puedo tomar, ya sea o de mi propio intelecto o también de ideas que puedo estar leyendo, en este caso dentro del texto de la guía. Bien, entonces yo creo que por estos 2 puntos no hay tanto inconveniente. Para el punto C, entonces, ustedes se van a dar cuenta que dentro de la lectura deben identificar algunas ideas. Es decir, yo debo hacer también aprender a hacer una lectura textual. Es decir, dentro de lecturas me pueden dar respuestas a lo que me pueden estar preguntando. Eso ocurre mucho, por ejemplo, en la prueba saber. Me dan una información y yo tengo que solucionar a partir de la información una serie de tareas de evaluación. Lo mismo ocurre cuando yo realizo una lectura, ¿listo? Entonces lo que van a hacer es enfocarse a la parte del ejemplo de la situación del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, que pues si ustedes ven noticias, se han dado cuenta que esa represa pues ha estado en muchas controversias financieras, muchas controversias ambientales, etcétera.
¿sí? Y pues lo que van a mirar es cuáles pueden ser esas principales afectaciones desde la parte del ambiente, desde la parte social, desde la parte económica y desde la parte política con relación a este proyecto. ¿Qué, profe, que puedo mirar también en consultar en internet? Sí, porque recuerden que para poder dar algo argumentado, o mi opinión, pues yo tengo que también mirar otros puntos de vista. Entonces aquí pueden argumentarlo, nuevamente un párrafo muy concreto en donde se expresen las ideas, pueden dividirlo. Yo podría pensar en hablar puntualmente de cuáles podrían ser las afectaciones ambientales, cuáles las sociales, cuáles las económicas y cuáles las políticas. Podría ser un cuadro, podría a través de una gráfica o un dibujo también plasmar la respuesta con relación a esta pregunta. Bien. Y por último, como la idea es también conocer su opinión, es decir, ustedes también son de alguna manera personas muy, pero muy inteligentes que pueden dar su opinión con respecto a situaciones que ocurren en el país. Y miremos que el proyecto Hidroituango, pues no es algo es excepcional a nosotros, ¿no? Entonces aquí la intención es que ustedes den su opinión, es decir, van a colocar, o sea, qué opinión tienen con relación a esas controversias de afectación ambiental, social, económico, a través de un proyecto de una hidroeléctrica en el país, ¿sí? ¿Y cuál es su opinión? ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Pero en todo argumentándolo, ¿no? Diciendo el por qué. Listo. Y por último, digamos que sería como la parte espere, voy haciendo aquí una anotación pequeña. Entro a la 2:15. Entonces, y por último, para que tengan en cuenta aquí, chicos, pues aquí vamos a hacer un análisis de imágenes, es decir, la caricatura que les puede estar diciendo a cada uno de ustedes. Es decir, van a mirar las tres caricaturas. Tenemos tres caricaturas que están en la guía, ¿cierto? Dentro de las primeras páginas, que hablan sobre cuál situación, la situación de Hidroituango, y con sus propias palabras, ustedes van a escribir qué tanto mensaje le deja cada caricatura. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, coloco caricatura uno y coloco el mensaje que me puede estar dejando la caricatura, tanto la imagen como el diálogo que coloca el autor de la caricatura, el contexto que da, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanta información ustedes pueden estar extrayendo, digamos, de estas tres caricaturas? Bien. Eso con relación, digamos, al punto número uno. Con relación al punto número dos, pues ya es más sencillo, simplemente es el hecho de consultar por medios virtuales o en libros las siguientes cosas. Entonces yo voy a revisar que al menos dentro de la consulta se haya, digamos, evaluado tres cositas. Lo primero, van a buscar aspectos generales del agua desde la química, valga la redundancia, o si no me salen hablando aspectos generales del agua desde desde sociales o desde la física, desde la química, aspectos generales del agua. Entonces, es una sustancia pura, a nivel molecular cómo es, qué características tiene. Eso lo van a complementar con las propiedades físicas y químicas del agua. Entonces, ¿qué propiedades físicas y químicas tiene el agua? Que puede estar presente en tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso, que el más común pues es el líquido y el sólido en algunos sitios, pero también está en parte de nuestra atmósfera de forma gaseosa. ¿Cuáles son las principales fuentes de agua en el planeta Tierra? Entonces ustedes dirán, pues ya sabemos algunas, pero intentemos complementar cuáles pueden ser aquellas fuentes de agua y sobre todo de aquellas fuentes de agua pues potable, ¿no? Porque pues sabemos que también hay fuentes de agua, pero hay algunas que no son potables. Entonces la idea es que, digamos, esa consulta se enfoque en estos tres aspectos. El punto número 3 tiene que ver con algo que se denomina la huella del agua. Entonces aquí está la definición. Entonces la huella del agua es un indicador, es decir, un valor, un número que de alguna manera mide el consumo tanto directo, es decir, lo que yo consumo, como el indirecto, es decir, cuando compro un producto o algún proceso, pero que realmente no esté consumiendo de agua, ya sea o como consumidor o como productor. Entonces eso se denomina huella de agua. Entonces la pregunta es, ¿qué cosas podemos hacer desde nuestras casas para reducir nuestra huella de agua? Es decir, pues nuestro consumo directo e indirecto, ¿cierto?
Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos, digamos, de alguna manera disminuir esa huella de agua? Entonces yo les planteo, digamos, esta infografía, la cual habla un poquito de dónde está el agua en nuestro planeta, habla de cuáles pueden ser la huella que dejan los productos que se generan, ¿sí? Observen que aquí hay una relación entre los diferentes tipos de productos que se pueden, digamos, comercializar y cómo es su huella de agua. La imagen muestra la cantidad con relación a los productos y aquí abajito pues yo muestro, digamos, tres acciones que nosotros podemos hacer desde forma individual, ¿no? Entonces voy a nombrarlas nada más. Por ejemplo, acortar pues el tiempo que pasamos en la ducha, cerrar la llave mientras pues nos lavamos nuestros dientes, arreglar las tuberías y llaves que goteen, juntar agua para lavar los platos, es decir, reutilizar esa agua y no solamente utilizarla en un solo uso, aprovechar el agua lluvia, regar el jardín si se tiene por la mañana o cerca de la noche. Pueden justificar por qué hacer ese proceso, ¿no? No usar el excusado cada vez que, pues, para botar basura o cada vez que sea necesario estar bajando el excusado, mirar, también utilizar esa agua reutilizada, ajustar el nivel de agua en el lavarropa, lavar el auto con cubeta y esponja, no con manguera, y pues no jugar con agua. ¿Por qué es importante este aspecto? Porque recordemos que a pesar de que es un recurso, entre comillas, renovable, lamentablemente ese recurso pues no tiene está haciendo, digamos, el ciclo de ese recurso está siendo afectado. Es decir, que donde se potabiliza el agua está siendo afectado directamente por el ser humano y esa agua dulce, que es la que pues, nosotros consumimos, pues ya no está tan directamente, yo no la puedo conseguir fácilmente o directamente. Entonces debe sufrir una serie de tratamientos para que pueda ser potabilizada. Entonces ya tenemos menos cantidad de agua dulce y por lo tanto pues menos cantidad digamos, de ese recurso que es renovable, entre comillas. Bien, aquí pueden colocar más, pueden colocar menos. Yo por lo general pido mínimo 5. Para el punto número 4, pues es sencillo. Yo creo que este es de tiempo, por eso yo creo que de aquí hasta que se termine, digamos, la guía como tal, pues tómense el tiempo para elaborar esta primera sesión, porque el número 4 es elaborar una ficha informativa. Puede ser un ejemplo como el que está acá. Aquí hay dos ejemplos, uno que tiene que ver con el medio, con el cuidado del medio ambiente y uno con la importancia del reciclaje. Pero en este caso, la ficha informativa que ustedes van a elaborar es con relación a la situación del proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Pueden enfocarlo desde diferentes aspectos, desde lo ambiental, desde lo social, desde lo económico, desde lo político. ¿Bien? Pero la idea es que pues realicen el afiche. Entonces, para este caso sí hay que tener acción de hacerlo muy bien, que si lo pueden hacer de manera virtual, preferiría que no, porque caemos digamos, como en la tentación de buscar una imagen y enviársela al profesor. Y yo, pues, lamentablemente también puedo caer en la tentación de buscar esa imagen para saber de dónde la sacaron. Entonces, prefiero que la intenten hacer ustedes. Pueden hacerlo no tan grande. En este caso no estoy pidiendo que lo hagan en un pliego, medio pliego, en un octavo que lo puedan plasmar, de pronto con los materiales que tengan, con colores, con lápiz, recortando de revistas, como lo quieran hacer, pero que esté de acuerdo a la opinión que ustedes colocaron dónde. ¿Sí? O sea, este afiche debe ir de acuerdo con lo que ustedes contestaron aquí en el numeral D. Es decir, si ustedes hablaron de una opinión aquí, el afiche que yo debo esperar que ustedes plasmen, pues es de acuerdo a eso que ustedes contestaron ahí. ¿Bien? Es decir, que debe haber una correlación entre la opinión que ustedes plantean con relación al proyecto Hidroituango y lo que están plasmando en el afiche. Puede ser, en este caso es de carácter informativo, o sea que pueden consultar, pueden mirar fuentes. La idea es que si lo que coloquen, pues busque apoyar esa opinión o colocar su opinión que digamos que respondieron en el punto número 1, en el numeral D. Y por último, pues creo que este es sencillo, pues además del agua,
¿sí? Porque estamos hablando como un recurso de obtención de energía, ¿cierto? Las hidroeléctricas. ¿Qué otros recursos naturales se pueden obtener energía? O sea, simplemente es hablar cuáles pueden ser los que existen en el planeta Tierra. Aquí en la imagen, digamos, hay algunos. Está el petróleo, está la luz solar, etcétera. Y cuál de ellos es decir, de consulta, cuál de ellos son los más utilizados en nuestro país. Pueden ser de consulta o de pura lógica, ¿no? ¿Cuál de ellos son los que más utilizamos digamos, acá en Colombia? Entonces los van a enumerar. Entonces simplemente es enumerar cuáles son y cuál de ellos o cuál y si es uno, solamente uno el principal, pero creo que hay varios, como para que lo miren, cuáles serían los que utilizamos y cuáles no. Ya ahí uno se va a dar cuenta que los que no mencionen es porque no se utilizan dentro del país, ¿bien? Pero sobre todo aquellos que son más utilizados. Entonces yo creería que pues la idea es que, digamos, lo más complicado creo que más tiempo les va a llevar es la lecturita del punto número uno para poder contestar esos puntos que están acá. Y pues el afiche que es como lo más complejo. Ahí habrían dos puntos. Y el resto de puntos, pues la idea es que ustedes lo contesten. Algunos puntos son de contestar de acuerdo a su propia opinión y hay otros puntos que sí son más de consulta, entonces no hay inconveniente que lo que coloquen pues corresponda a lo que se está preguntando, porque es que a veces también ocurre que ustedes colocan una respuesta que fue lo primero, no sé si lo primero que encontraron o lo que más se le facilitó de la información, colocamos un párrafo y de pronto no esté contestando o dándole solución a lo que se les está pidiendo que conteste.